Estamos ya de vuelta acá en a las 8:45. Hablamos ahora sobre que la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundesa, inició una campaña para recaudar fondos y comprar hasta 20.000 pruebas para detectar COVID-19. En un comunicado de prensa, la Fundación explicó que luego de un análisis compartido con el gobierno de Guatemala se determinó que se deben realizar el mayor número de pruebas para poder detectar los casos. Esto es lo que ha llevado el éxito a Singapur, Corea del Sur y Alemania en cuanto a contener el virus. Se ha realizado una evaluación con expertos de la cartera de salud pública de la Universidad del Valle de Guatemala y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC, esto por sus siglas en inglés, y se llegó a la conclusión de que es necesario adquirir la prueba PCR para detectar la mayor cantidad de casos en el país. Para hablar de esto nos enlazamos ahora y nos conectamos con Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa. Bienvenido, señor Zapata, acá a las 8:45. Hola Mario, ¿qué tal? Gusto saludarte. Un gran gusto a todos los televidentes. Licenciado Zapata, a partir de las intervenciones y acciones que han tenido ustedes y reuniones con el presidente de la República, ¿esta ayuda cómo se piensa dirigir? ¿Cuáles van a ser los mecanismos y las formas de aplicación? ¿Quiénes la van a aplicar? ¿Cuál ha sido las decisiones que se han tomado en torno a estas 5.000 pruebas que ha pues ofrecido la Fundación para el Desarrollo? Hola Cristian, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Pues importante mencionar que el compromiso de Fundesa es poder, de momento tenemos ya recaudado lo suficiente para poder donar 5.000 pruebas. Se está haciendo, por supuesto, un mayor esfuerzo de recaudación para tener la mayor cantidad de pruebas posible. Vale la pena mencionar que esto son pruebas PCR, estas no son pruebas rápidas, eso es importante decirlo, porque por supuesto las pruebas rápidas son mucho más económicas, pero lo que nos han recomendado tanto de CDC como también de CDC, que es el Centro para la Prevención, el Center for Disease and Control, del gobierno de los Estados Unidos y la Universidad del Valle, es precisamente en esta fase, y que es como lo ha hecho países como Corea, Singapur, Alemania, es hacer pruebas de PCR. Esto significa pruebas que lo que hacen es generan una reacción en cadena de la polimerasa, por eso las siglas en inglés, que básicamente tienen características importantes. Se necesita hisopados y por eso han visto ustedes en las fotografías, especialmente en Corea, donde le meten un hisopo en la nariz a las personas. Ese es el tipo de pruebas que se están ahorita revisando. Y lo que nosotros nos hemos comprometido como un proceso de fortalecimiento al Ministerio de Salud es otorgarlas al Ministerio de Salud y que sea el Ministerio de Salud quien defina toda esa logística de hacia qué lugares y cómo se va a implementar ya en el país una vez las pruebas estén en Guatemala. Ahora bien, señor Zapata, estas pruebas, estas 5.000, entendemos, ya están listas para hacer la donación. Estas 5.000 ya Ajá. están listas para nosotros hacer el pedido a Estados Unidos y que vengan a Guatemala. Por supuesto, pues ahorita estamos en ese proceso de ver si logramos una mayor recaudación, poder hacer un pedido más grande. Y eso es parte de lo que estamos viendo en estos últimos días. Licenciado Zapata, esto es una demostración del éxito de alianzas público-privadas. ¿Cómo impulsar este tipo de alianzas en un momento en donde el Estado ha venido enfrentando una serie de limitaciones y aparte de las pruebas masivas que se ha visto como el mecanismo de alerta temprana para evitar y romper la cadena de contagio, qué otras acciones Fundesa ha identificado precisamente para impulsar estas acciones de alianzas público-privadas? Bueno, hemos visto como muy positivo el hecho de que el sector empresarial organizado desde diferentes empresas y sectores ha hecho aportes, tanto lo vimos para el hospital que se trabajó en el Parque de la Industria, ahorita se está construyendo un nuevo hospital en Quetzaltenango. Entonces hemos visto cómo el sector empresarial organizado ha hecho aportes en efectivo, ha hecho aportes en especie
para fortalecer las capacidades del Estado en esta crisis. Y Fundesa, dentro de su programa de apoyo y fortalecimiento del sistema de salud, ha trabajado durante los últimos 3 años con el Ministerio de Salud en un programa de apoyo a los hospitales. Entonces esto es un seguimiento a ese proceso que se venía, y por supuesto ahorita con la emergencia lo que hemos visto en otros países es, primero, de las soluciones importantes, el aislamiento social, que es una de las medidas que ya se está tomando. Segundo, el poder incrementar el número de pruebas que se hacen de alerta temprana. Y por el otro lado, empezar a generar conversatorios entre expertos sobre qué mecanismos pueden ayudar por lo menos a reducir los síntomas de una persona que ya está, que ha dado positivo con el COVID-19. Ahora bien, licenciado Zapata, de tener ya esas pruebas acá en Guatemala, ¿se tiene ya estructurado algún esquema de cuál sería el criterio para aplicarlas? Se lo pregunto porque al día de hoy el criterio de la cartera de salud es aplicarlas solo a aquel que se tiene la duda o que está presentando síntomas. ¿Cuál sería el criterio para aplicar ahora que habrían más en un futuro inmediato? Sí, desconozco en este momento el criterio que estaría tomando el Ministerio de Salud. Eso pues podría ser una buena pregunta para el Ministerio de Salud. Creemos que nosotros como institución del sector empresarial lo que podemos hacer es hacer ciertas recomendaciones y por eso estamos trabajando de la mano con CDC y también con expertos de la Universidad del Valle, quienes podrían hacer recomendaciones, pero está claro que la última decisión la tendrá el Ministerio de Salud. Licenciado Zapata, dentro de los expertise de Fundesa está precisamente todo el análisis económico, macroeconómico, financiero, empresarial. ¿Cómo evalúa la Fundación para el Desarrollo las primeras decisiones que se han tomado en torno a la posible reactivación económica luego de la crisis y lo aprobado ayer por el Congreso de la República? Sí, digamos en dos partes. Creo que el plan de reactivación económica que ha presentado el gobierno y la estrategia que se está llevando, vemos que es muy positiva, con el único detalle que en este momento lo más importante es la salud y por supuesto pues las medidas de aislamiento social, pues eso también está generando graves efectos a la economía. Esperamos que con las medidas tomadas se logre reducir el crecimiento de la curva epidemiológica del COVID-19 y que eso entonces permita ir relajando algunas de las medidas como los toques de queda y otras que se han implementado para ya entonces empezar con una fase de recuperación económica. Creo, y desde Fundesa lo que hemos visto es que fue muy positivo el hecho de que el Congreso de la República aprobara varias de las propuestas que el Ejecutivo había hecho en términos de aumentar el techo presupuestario, de ampliar, de aprobar ciertos préstamos para poder también paliar la crisis económica. Estoy claro que en este momento lo más importante es mantener los empleos de las personas y, por supuesto, pues velar por la salud de los guatemaltecos. Para finalizar, licenciado Zapata, entonces ya está listo para hacer el pedido para traer a Guatemala 5,000 pruebas. Así es, y lo que estamos, por eso, desde luego de la reunión el día de ayer con el Ministerio de Salud, para poder incrementar el número de pruebas, fue que lanzamos una comunicación mucho más fuerte. Eso nos ha ayudado también que en tan solo 2 días haya aumentado el número de donaciones. Entonces lo que esperamos es que en la medida en que logremos recaudar más, cada prueba tiene un costo aproximado de $60. Eso ya es puesta en Guatemala con todos los costos de hisopado, laboratorio, análisis, el mix de la preparación para la prueba. Entonces,
identificando que cada una de esas pruebas cuesta en promedio $60, lo que nosotros tenemos que tener es la mayor capacidad de recaudación en este momento. Por supuesto, no podemos esperar mucho tiempo y por eso el llamado a empresas, personas, organizaciones que quieran sumarse a este esfuerzo, a que lo hagan en estos días, porque está claro que hay una emergencia para poder traer las pruebas a Guatemala y en la medida en que ya las pruebas estén en el país, poder empezar entonces a hablar de esos criterios de cómo el Ministerio de Salud estaría destinándolas. Bueno, pues muchas gracias a Juan Carlos Zapata de Fundesa por haber dado su tiempo a Canal Muchas gracias. Bueno, importante, Cristian, porque básicamente esa es la demanda. Cuando uno se mete a redes sociales, esa es la demanda en todos los países de América Latina. Hacer y hacer y hacer pruebas. De hecho, hoy en su conferencia de prensa, el presidente Trump decía precisamente eso, que parte del paquete económico que aprobó la Cámara Baja el día de hoy va incluido presupuesto para comprar más y más pruebas y hacer pruebas a todo mundo. Estamos hablando de alrededor de 500 quetzales por prueba. Haciendo un redondeo rápido de los datos que daba el licenciado Juan Carlos Zapata, realmente el costo es alto y para hacer un testeo masivo, la inversión va a ser muy elevada. Lo importante es que va dirigida principalmente a romper la cadena de contagios porque se puede anticipar que infectados están ya sea siendo sintomáticos o asintomáticos, podrían estar esparciendo el virus. Es importantísimo el hacer estas pruebas masivas, conscientes de que el costo en algún momento va a impactar también no solamente a las empresas que han hecho este esfuerzo para hacer la donación, como también a el Estado de Guatemala y al Ministerio de Salud Pública que incurren estos gastos, Mario. Sí, y sobre todo porque pues al día de hoy hay una, digamos, pues no tenemos a ciencia cierta el dato de cuántas realmente hay acá en stock en Guatemala, porque se había hablado de que el gobierno había solicitado 10,000 pruebas más a la OMS, pero después se dice que no, que solo hay 3,000, o sea, ahí la información creo yo que está un poco deficiente, ¿no? Y Mario insistía mucho en cuáles van a ser los criterios de aplicación. Creo que ese elemento es central, puesto que al siempre tener recursos limitados desde el Estado, hay que tener parámetros bien establecidos. En otros países, aparte del testeo a través de este tipo de pruebas, hay controles de temperatura, hay otra serie de mecanismos mediante los cuales se puede anticipar la posibilidad ya sea del contagio o de aquellos que están teniendo ya algunos síntomas iniciales. Habrá que en alguna medida con las restricciones y las medidas de aislamiento social que ha asumido el Estado de Guatemala tener parámetros bien establecidos para aprovechar al máximo estas pruebas que siguen siendo limitadas, Mario. Estamos hablando casi de 18 millones de guatemaltecos. Claro. Bueno, vamos ahora con otro tema y es que el Congreso de la República aprobó pues varios préstamos para un plan de rescate en esta situación de calamidad pública. Y pues bueno, se han aprobado 450 millones de quetzales, son dos préstamos 450 millones de dólares, dos préstamos para pues bueno, paliar la situación económica después de una maratónica sesión de más de 10 horas en el Congreso de la República. Se aprobó esto. Dentro de este paquete se aprobaron 400 millones de quetzales para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa, estableciendo que se darán créditos para todo tipo de personas. Incluyeron ahí, y este es el artículo de la discordia, personas políticamente expuestas. ¿Esto qué significado tiene, Cristian? Porque ha habido mucha controversia en torno a ello. Para hablar de esto vamos a hablar con el doctor José Alfredo Calderón, consultor político. Muy buenas noches, doctor Calderón, ¿cómo está? Muy buenas noches, tengan todos ahí en el estudio. Buenas noches, bienvenido, licenciado Calderón. Sus primeras impresiones en torno a lo que se aprobó el día de ayer. Había bastante euforia en el hemiciclo parlamentario, aplausos, una serie de posiciones argumentativas en la que se hacía alabanza inclusive a los acuerdos alcanzados entre 19 bancadas. ¿Cómo lee usted esta decisión y este apoyo que se ha dado a la sociedad guatemalteca a través de un planteamiento hecho por el Ejecutivo buscando la ampliación del presupuesto?
Bueno, en primera instancia hay que decir que no es una protección para la población guatemalteca, como claramente establece en el artículo 13, numeral 2, esta dedicatoria a las personas políticamente expuestas, que no solo son los diputados, sino una gran cantidad de funcionarios del organismo ejecutivo, el organismo legislativo y el organismo judicial. Lo que hicieron es un paquete para beneficiarse. Lo que pasa es que es un poco complejo porque se mete en una misma olla una serie de temas y en eso confunden a la gente. Pero en esencia lo que hicieron es un paquete para beneficiarse ellos mismos. Para nadie es un secreto que muchas ONGs y muchas organizaciones que califican como FIPIMES están a nombre de diputados o con testaferros que responden a intereses de diputados, financistas, proveedores del Estado y otros personajes que están en torno al pacto de corruptos, que como hemos visto desde la elección de junta directiva, no han cesado en sus victorias parciales a favor del proyecto personal de ellos y sus familias. Pero sí hay que decirlo con claridad, la gente más expuesta no quedó protegida. Además, ¿cómo es posible que de todos estos miles de millones simplemente la menor parte va para la emergencia? Ese fue el pretexto. La emergencia es lo que motivaba este plan emergente para proteger a la población más necesitada, con énfasis en los más vulnerables. Pero incluso alcanzó hasta para los aumentos de pacto colectivo con la intención de mantener de su lado a los sindicatos de salud y educación. Entonces yo creo que las cosas deben mencionarse por su nombre. Lo que hay es un paquete de beneficio a la clase política y algunas migajas podrán beneficiar a un sector de la población. Pero hablemos claro en cuanto al objetivo que ellos tenían. Ahora bien, doctor Calderón, ¿cuál cree usted que tendría que haber sido entonces ese paquete, ese plan de recuperación y rescate, si así le queremos llamar, para los sectores más necesitados? Porque, pues bueno, hay que poner esto en contexto. Ayer presentábamos acá una nota en donde personas están yendo a pedir trabajo al hospital provisional del Parque de la Industria. Gente que estaba en la cola haciendo su fila, que querían un trabajo, que ellos eran carpinteros, que eran electricistas. O sea, la necesidad de empleo se está agravando, doctor Calderón. Entonces, ¿qué cree usted que se pudo haber ampliado o incluido en ese paquete? Ahorita precisamente estaba leyendo el comunicado de los empresarios nicaragüenses de COSEP, en donde están respaldando el cierre y ellos mismos en su comunicado indican de que deben respaldar a sus trabajadores con el pago puntual de salarios. Sabemos de muchas violaciones laborales que se están dando, además de que esta es una emergencia. No creo justo que consuman las vacaciones a los trabajadores por algo que es totalmente ajeno a ellos, pero peor aún, hay muchísima gente que está siendo despedida y hay muchísimas empresas que ni siquiera pagan el salario mínimo. Y ahora resulta que dando donaciones cuando lo más simple sería que pagaran impuestos. O sea, yo no sé si se llegara a cuantificar la evasión fiscal de las élites económicas de Guatemala, prácticamente alcanzaría no solo para afrontar esta crisis, sino para reestructurar todo el sistema de salud y el sistema educativo. Ahora, yo creo que sí. Licenciado Calderón, justo en la línea argumentativa que usted tiene en este momento, hay una serie de disposiciones que fueron aprobadas ayer por el Congreso de la República y que van en la línea de exonerar las importaciones con fines benéficos. Se intentan poner algunos candados, de hecho son muy explícitos de que las importaciones que gocen de estos beneficios no pueden ser para actividades lucrativas y deben ser predominantemente destinadas para atender la crisis del COVID-19. ¿Cómo lee usted en este momento estas disposiciones que fueron aprobadas ayer en este paquete de reactivación? Recordemos de que hay muchas formas mediante las cuales se solapan actividades que son lucrativas. Incluso cuando se habla de la exoneración para fundaciones, sabemos que por medio de las fundaciones atrás lo que hay son no solo empresarios, sino también elementos de la clase política, porque lo que he venido diciendo desde el año pasado, el pacto de corruptos se fortaleció
creció y se amplió en torno a una alianza criminal. Y con base a esto se establecen en estos paquetes tan complejos, tan abigarrados, meten algunas cuestiones que pueden favorecer a la población, pero que fundamentalmente responden a los intereses de las élites que dominan en el país. ¿Quién va a vigilar toda esta normativa? Porque no se está haciendo. Incluso miren los controles ahorita en la emergencia. Hay personas que simplemente se niegan a hacer el control por parte del Ministerio de Salud y están en clínicas privadas, están en su casa, hacen lo que les da la gana y han estado expuestos con muchísima. Y de la misma forma como se está evadiendo la supuesta centralización de la emergencia por parte del gobierno, incluso lo dijo Yamatei en su discurso, o sea, aquí no hay caretas. No podemos poner en peligro el sistema que tanto les ha costado a los empresarios. Eso lo pueden revisar en las grabaciones que los medios de comunicación y en particularmente Canal Antiguo ha hecho en los discursos presidenciales. Entonces, ahora bien, doctor Calderón, ¿qué escenario prevé usted? Porque, digamos, esto nos pegó a todos de distinta magnitud, pues nos ha pegado a todos y le ha pegado al mundo y le ha pegado a los principales socios comerciales de Guatemala, o sea, exportaciones, importaciones, o sea, lo que se viene, y sin el ánimo de ser apocalíptico, lo que se viene es muy serio. Las remesas, ya decía Fundesa, al día martes que entrevistamos a gente de Fundesa acá, se han caído casi un 22% en 4 días. ¿Qué escenario prevé usted para los próximos meses y qué tendría que hacer el gobierno central u otros sectores para paliar esto que se viene fuerte? Bueno, yo creo que hay un problema, hay un enfoque metodológico en donde se centraliza cualquier esperanza en el gobierno. Y aquí, seamos claros, el sistema político electoral guatemalteco parte del patrocinio de los empresarios. ¿Se recuerdan de aquella imagen donde el G8 es sentado por CICIG, por la evasión fiscal y por el financiamiento ilícito de las campañas? Yo creo que es fácil no olvidarse de eso. Y entonces el gobierno no está en condiciones de ordenarle a las élites, porque están en condición de subalternidad precisamente por el patrocinio electoral. Mucha gente, por ejemplo, compara a Bukele con Yamatei. Eso es comparar casos diferentes. Bukele es parte de las élites. Él le habla a las élites de tú a tú, mientras que aquí Yamatei es un empleado de las élites. Este es un enfoque metodológico en política muy importante, porque si no agarramos el rábano por las hojas. Y yo creo que aquí debemos sentar a las élites y hacer un pacto nacional, pero que realmente haya una voluntad política, porque históricamente recordemos que los empresarios guatemaltecos es la clase más conservadora, no solo de Centroamérica, sino del continente. Y entonces está claro que el modelo económico actual ya colapsó, el sistema político electoral ya colapsó, seguimos pensando en parches de la ley electoral y de partidos políticos, pero esto no es suficiente. Licenciado Calderón. El modelo económico, porque aquí lo que está en juego es funciona o no funciona el modelo económico que hemos tenido. Y obviamente ya no funciona. Licenciado Calderón, ¿cómo lograr una adecuada gobernanza entre el Ejecutivo y el Legislativo, toda vez que ya hoy empezamos a ver algunas tensiones respecto de intención de diputados de poder citar a el Congreso de la República a funcionarios del Laboratorio Nacional de Salud, a lo cual el Ejecutivo reaccionó y prohibió que los funcionarios de este laboratorio se retiraran de sus labores? ¿Cómo evitar entrar en una contradicción, reconociendo que viene la aprobación de la segunda etapa de este plan o de esta solicitud de ampliación del techo presupuestal? Se ha aprobado el día martes
una parte de esta ampliación del techo presupuestal vienen por lo menos 5 préstamos más, y la segunda etapa del monto que llegaría hasta unos 7,000 millones de quetzales. ¿Cómo evitar en este momento entrar en una confrontación entre poderes de Estado que paralice la atención a la crisis, o que en alguna medida también le quite al Ejecutivo las herramientas para poder tener una efectividad en sus funciones? Estas contradicciones son nimias. Recordemos que el Pacto de Corruptos tiene atados a los 3 organismos del Estado. Tienen a Silvia Valdés en el organismo judicial, tienen a Alan Rodríguez en la presidencia del Congreso y tienen a Yamatei en el Ejecutivo. Yo creo que son más distractores estas situaciones de aparentes contradicciones, pero están más unidos que nunca. Tienen al Ministerio Público, tienen a la Procuraduría General de la Nación, prácticamente tienen la SAT, tienen la Contraloría de Cuentas, prácticamente tienen un pacto amarrado con todas las instancias del Estado. Por supuesto que, como en la lucha de rudos y técnicos, habrá algunas contradicciones, habrá algunas bravatas por ahí, pero en esencia tienen un pacto, porque repito, esos 400 millones no solo son para FIFIMES de diputados, los personajes políticamente expuestos son muchísimos. Es un pastel en que los 3 organismos del Estado y muchas otras instituciones paralelas ganan. Y por supuesto que públicamente podrán haber algunos enfrentamientos, algunos tirones para hacer más creíble una alianza y para poder evitar que la población vea con claridad esta alianza de ellos. Por eso es importante denunciar estas cuestiones y que la población abra los ojos. No es una cuestión de que papá gobierno va a resolvernos esto. Simplemente hay una alianza que involucra a los 3 organismos del Estado. Muchas gracias, doctor Calderón, por su aporte a este espacio de las 8:45. Buenas noches. Muy buenas noches. Hasta pronto. Bueno, la situación se pone compleja porque este artículo en concreto es el que ha molestado a la población. O sea, expuestos estamos todos porque no somos políticos, ¿verdad? Pero un elemento innecesario en medio de la crisis. Esto suena a aquella intención de meter 500 millones de quetzales en aquella famosa ley que fue aprobada de urgencia nacional y que llevaba 500 millones metidos para el Ministerio de Comunicaciones, que fue derogada de urgencia nacional. Es decir, son esos juegos en el Congreso de la República que al final pareciera que pasan desapercibidos, pero que generan una gran cantidad de suspicacias, precisamente porque hay desconfianza hacia los políticos, hay desconfianza hacia la clase política, y este tipo de frasecitas que se meten o se quitan de los cuerpos normativos, pues al final generan malestares en la sociedad, sobre todo si se aprovechan momentos como el que está viviendo en este momento, no solo el país, lo referías muy bien, Mario, a nivel global. Hay una serie de condiciones que no debieran ser mal utilizadas o mal aprovechadas por la clase política. Bueno, y en esa aprobación que hizo el Congreso de la República, quienes han insistido mucho en que allí no quedaron protegidas las grandes mayorías ha sido la Unidad Nacional de la Esperanza. De hecho, presentaron una acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad para que se garantice el servicio de energía eléctrica y agua potable. Hoy el presidente a las 7 de la noche hizo referencia, aunque no mencionó a la UNE por nombre y apellidos, y dijo que habían bancadas que la habían denunciado ante la Corte y que, pues bueno, se le escuchó bastante molesto al presidente. Haremos quizá otro programa sobre eso. Pero Gerson Sotomayor, asesor precisamente del Bloque UNE, nos atiende a esta hora. Gerson, ¿cómo estás? Muy bien, un verdadero gusto estar con ustedes por esta vía. Claro, Gerson, básicamente ustedes, ¿qué era lo que pretendían que se incluyera en ese paquete, en esa aprobación? Bueno, la UNE presentó una serie de propuestas, fueron aproximadamente 6 iniciativas de ley las que fueron presentadas. Esto implicaba varias cosas que efectivamente sí se lograron aprobar dentro de esta ley de emergencia. Una era no la exoneración, sino la dispersión del pago de colegiaturas y del pago de cuotas de universidad, que eso sí fue aprobado, pero el eje central de las propuestas era que pudiera darse una espera para el pago de agua, luz, teléfono
internet, que son servicios esenciales en esta cuarentena que estamos teniendo, en este toque de queda, que obviamente es mucho más seguro para las personas que probablemente vayan a perder su trabajo, probablemente no están vendiendo, los que tienen pequeños y medianas empresas no están vendiendo, no están teniendo la misma dinámica económica que normalmente tendrían, y ahora pues sí van a empezar a sentir el impacto económico. Ahora, y esto pues obviamente, ¿qué es lo que se puede hacer? Simple y sencillamente es esperar. No se planteó en ningún momento que se exonerara del pago, porque en este momento puede ser que todavía no sea necesario. Sin embargo, solo se está planteando una espera del cobro para aquellas personas que no puedan pagar y que se pueda diferir el pago en los meses subsiguientes. Ahora, el licenciado Sotomayor, en el caso, por ejemplo, de diferir los pagos de colegiaturas, por ejemplo, ¿en qué situación pone a los directores y dueños de colegios que deben pagar a sus docentes que han estado trabajando por medios alternativos en el acompañamiento a los estudiantes? ¿No rompe esto lo que se ha denominado como el circuito de pagos en el país? Ahí es donde entra el tema. No es, digamos, un tema generalizado que se van a interrumpir los pagos para todos, es el que pueda pagar, que pueda hacerlo. Para el que no pueda pagar, para el que tenga dificultades de pago, es el que se le está concediendo esto, precisamente porque independientemente si los papás no tienen con qué pagar, lo que van a empezar a hacer los colegios es simplemente no van a poder cobrar, pero posteriormente van a estar cobrando intereses, moras y cargos, y recargos administrativos, que en este momento creo que es lo que no se debería dar. Creo que toda la sociedad tiene que poner de su parte, tanto los colegios como los padres de familia, digamos toda la comunidad educativa, hablando específicamente de ese tema. Ahora bien, Gerson, ustedes han presentado, la UNE, mejor dicho, ha presentado una acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad para que se garantice servicios básicos, energía eléctrica y agua potable. Pero digamos, ya las empresas generadoras y distribuidoras de energía han dicho que esto está garantizado. ¿En qué línea va el amparo entonces? La línea justamente es, en este momento, cualquier ofrecimiento que se pueda hacer, básicamente ya están las condiciones dadas. EXA lo hizo para quienes recibimos el servicio de EXA, la capital, Zacatepeques. Sin embargo, en el Guate, hasta el momento, pues no tenía mucha claridad en cuáles eran las políticas que iba a implementar, pero mientras sea un ofrecimiento simple y sencillamente de las empresas, pues no existe una certeza jurídica que eso se vaya a dar, y en qué momento y de qué forma y modalidad las empresas pueden empezar a cobrar, digamos, este tema. ¿Cuál es el tema? Es que es la responsabilidad, en este caso, en un estado de calamidad, del presidente de la República, el poder garantizar, el tener que garantizar ese derecho. Ya la Corte de Constitucionalidad ha tenido diversas sentencias en el sentido de que el servicio de agua debe de ser permanente y fluido. ¿Y esto por qué lo plantea la Corte? Justamente es precisamente en este tipo de dinámicas. Y obviamente el agua es un recurso importante que no se pueda. Hoy justamente me estaban informando que en 2 colonias de Villanueva están cortando el agua. Esto es donde el presidente tiene que entrar y poder resolver, digamos, poder reglamentar, que también puede intervenir con fuerza pública cuando un distribuidor privado corte el agua. El presidente, digamos, la fuerza pública puede entrar y se logre esa dinámica de que poder restablecer el servicio. Ahora, por licenciado, diversas razones. Ahorita el servicio es tan esencial que puede impedir, digamos, una expansión mucho más grande del contagio de coronavirus. Licenciado Sotomayor, ¿a qué le atribuye usted que en el hemiciclo parlamentario mucho menos de un tercio de los diputados y de los que estaban presentes no apoyaron esta medida? Algunas bancadas inclusive después salieron pidiendo disculpas respecto de no haber entendido o no haber estado alerta a la votación. ¿A qué le atribuye usted precisamente que no se haya logrado la aprobación de este artículo cuando el resto de la iniciativa pues fue bastante apoyada? Pues yo creo que es digamos, muy obvio para los ojos de la población, para los que estuvimos observando todas las 10 horas de sesión plenaria, y es que ciertas bancadas, ciertos grupos de diputados prefirieron en su momento apoyar los intereses económicos de las empresas que apoyar a la población guatemalteca que más lo necesita. Obviamente, muchos de los diputados, creo yo, están viendo a la Guatemala clase media alta, que puede tener determinadas condiciones,
pero el gran problema es esa pobreza y pobreza extrema que necesita tener acceso a los servicios básicos para poder garantizar condiciones mínimas de vida en este momento. Si bien es cierto, tenemos un país muy desigual, pero creo que ahorita lo más importante y lo que el Congreso debería ponerle atención es justamente a las personas que más vulnerables van a estar. Ahora bien, Gerson, ¿cómo, digamos, porque aquí no tenemos la capacidad, por ejemplo, hoy escuchando la conferencia del presidente Trump, pues uno dice, plata hay en Estados Unidos, a cada familia de 4 personas le van a dar un cheque de $4,200, o sea, eso es impensable en Guatemala. Pero Gerson, ¿cómo tomar una decisión salomónica con lo que hay? Porque te digo, o sea, aquí es una cadena, o sea, el empleado, pues quiere que lo ayuden. El mediano empresario dice, pero ¿cómo hago yo para pagar una planilla? Tengo la casa hipotecada, tengo los carros hipotecados, o sea, el de arriba dice, bueno, tengo 200 empleados, pues, ¿cómo hacemos para tomar una decisión salomónica y que todos los sectores puedan tener un respiro en lo que se viene? Porque esto se viene. Sí, yo creo que efectivamente, y se planteaba en el Pleno del Congreso de la República, creo que ahorita es cuando vamos a lamentar más el debilitamiento histórico que ha tenido el Estado guatemalteco. Tenemos debilitado el sistema de salud, el sistema educativo, el sistema del seguro y asistencia social. Sistema penitenciario. Son temas que tenemos que hoy el Estado más que nunca es el que debe responder. La fortaleza del Estado es la que va a responder por la crisis, en la medida de las capacidades y posibilidades que el Estado tenga. No podemos esperar que el Estado venga y haga lo que económicamente ni financieramente puede hacer. Y esto pues obviamente aquí es donde todos los sectores de la sociedad tenemos que empezar a confluir. Y es también obviamente bajo el modelo de una distribución, por ejemplo, privada que se ha dado en el modelo industrial comercial, porque así lo definió la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, distribución de energía eléctrica, es también donde tanto las empresas distribuidoras, las empresas, los generadores de energía y también los usuarios tenemos que poner de nuestra parte. Entonces creo que encontrar esos puntos medios es vital para poder paliar la crisis. Una crisis que no va a ser solo de marzo, no va a ser solo de abril. Probablemente hoy apareció un reportaje donde probablemente el pico de la enfermedad la tengamos hasta en mayo. Y eso significa que hoy más que nunca las medidas puntuales y oportunas son más necesarias que nunca poderlas hacer ahorita para que ese pico no sea tan elevado de llegar a 200,000, 250,000 enfermos. Licenciado Sotomayor, cerrando ya, acercándonos al cierre de la entrevista, ¿cuál es la propuesta entonces a partir de que no se aprueba el día de ayer ese artículo en particular y que se está accionando por la vía jurisdiccional? ¿Hay alguna otra acción que le busque aportar, sobre todo a las poblaciones que no están teniendo acceso a agua potable? Vimos en la primera entrevista de hoy que no hay, por ejemplo, tampoco garantizada el agua potable en los centros carcelarios. ¿Cuáles otras medidas podrían utilizarse desde la acción del organismo legislativo de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza para poder dar respuesta más inmediata a esta problemática? Los diputados han sido insistentes en que van a permanecer, a continuar apoyando el tema y promoviendo el tema. Esto a partir de que se pueda. En primera instancia, la iniciativa ya fue presentada. No se lograron las 3 enmiendas que la UNE presentó, no fueron aprobadas en el Pleno del Congreso de la República. Se van a presentar más iniciativas de ley y vamos a seguir insistiendo en que se pueda conocer directamente en la dinámica del Congreso de la República. Inmediatamente entre a sesionar, la iniciativa está dentro del Congreso de la República y puede ser conocida en cualquier momento. Y creo que la dinámica legislativa pues conlleva que se puedan presentar más, pero el tema urge y ahorita creo que puede haber una merma en la actividad legislativa del Congreso después de la aprobación de la ley de emergencia. Es ahorita cuando más hay que insistir y justamente es la razón por la cual poder asistir por la vía constitucional. Porque sí es urgente la protección de ambos derechos. Hay que recordar que ya no son simples servicios, ya tanto a nivel internacional como la propia Corte de Constitucionalidad ha catalogado el derecho al agua y el derecho a la energía como derechos humanos. Bueno, muchas gracias, Gerson Sotomayor, por habernos acompañado acá en las 8:45. Feliz noche. A ustedes, muy feliz noche, un gusto estar con ustedes. Bueno, Cristian,
Ahí tuvimos ya los 3 temas, un escenario complicado, pero como todo lo complicado siempre hay una solución. Evidentemente, lo que viene a continuación es la capacidad de diálogo. En términos políticos, en este momento, el reto más grande es cómo tener diálogos constructivos para lograr encontrar salidas, no más problemas. Claro. El punto acá es cómo... Porque de hecho el problema ya está. Sí, lo estamos enfrentando, lo estamos viviendo y nos estamos adaptando a él. Para una mayor capacidad de adaptación de la sociedad a esta problemática de salud pública es que nuestras élites políticas, económicas, sociales logren acuerdos, logren discursos serios y sobre todo tengan la madurez política para alcanzar los acuerdos que beneficien a las mayorías. Por supuesto. Bueno, gracias Cristian Castillo por acompañarnos esta noche. A ustedes, gracias en casa. Tengan un reparador descanso.